y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Muy bien, para hoy tenemos un tema muy crítico. Surge de la indignación que me provoca la ausencia de Dios en las sociedades mundiales, pero sobre todo en la nuestra, que se dice católica sin serlo. Es católica, dice ella que es católica. Eh, ¿Qué sucede cuando Dios está ausente? ¿Qué sucede cuando tenemos 2 siglos de dominación masónica? Sucede entonces que la chairiza, lo que la Cuatrote llama el pueblo sabio y bueno, que de bueno tendrá bueno para nada y de sabio pues sería todo lo contrario. Ese pueblo bueno y sabio ha caído en un abismo de una eficiencia que no compara, que no duda, que se traga lo que le dicen tal cual, que no exige más que su bono quincenal o mensual, que rechaza el verdadero pensamiento crítico y se traga eslóganes vacíos, como esa del pueblo bueno y sabio, o como el que todo está bien, o como el que estamos requete bien, como dice la bruja de Palacio, porque además utiliza el lenguaje más choncho, más vulgar posible. Y ya últimamente se le ve desesperada porque ya contesta con furia, como esa escena de la semana pasada donde dice, ya no te voy a contestar a un periodista nada chairo y muy incisivo. Tenemos una sociedad idiotizada que se organiza por emoción, no por razón. Se organiza por fe, por fanatismo. Solo necesita sentirse parte de algo, de la masa, a dónde va Vicente, a dónde va la gente. Por eso la ignorancia dejó de ser un problema a resolver y ojo, para el gobernante, la ignorancia que tiene induciendo al pueblo aproximadamente 2 siglos dejó de ser un problema para convertirse en un recurso de gobernabilidad. El gobierno no ve la ignorancia de la gente como un problema, la ve como un recurso para obtener votos, para obtener sumisos, para obtener imbéciles manejables, para obtener lo que quiera. Entonces, administrar en la política moderna al estúpido, que es el votante ideal para la caquistocracia. ¿Alguien sabe qué significa caquistocracia? El gobierno de El lo peor. gobierno de los peores. El Lo gobierno peor de del los gobierno. peores, de los más ineptos, de los más incompetentes, de los más cínicos. Ese es el gobierno de la caquistocracia. La ingeniería electoral de hoy ya no se basa en programas ni en ideas. Se basa en percepciones moldeables, en percepciones manipulables, a consecuencia de la estupidez inducida de las masas por el narcogobierno. El político exitoso no es el que articula proyectos de Estado hoy, sino el que repite frases que caben en una camiseta, como esa de que un corazón, AMLO. Yo
Adoro, amo a AMLO. Cabe en una camiseta el estilo de hacer política de la chairiza. El político actual es el que activa miedos. Te van a quitar la lana si no votas por ellos. Resentimientos. Los ricos son malos, el pueblo pobre es bueno. Nostalgias. Antes todo era mejor. Identidades tribales. O sea, se mueven como tribus salvajes del Amazonas o de la selva del Darién, pero no se corrigen, no se guían, no piensan como entes civilizados y racionales. La gente actual, la chairiza actual, no razona sus opiniones políticas, las racionaliza después de haberlas sentido y el sistema lo sabe. Se consuma así la oclocracia, que es distinta a la caquistocracia. ¿Qué significa oclocracia? Oclocracia significa la autoridad de un populacho corrompido y tumultuoso, como la cuatrote en México, el pueblo bueno y sabio, que es en realidad, se puede describir como el despotismo del tropel. El despotismo del tropel, nunca el gobierno de un pueblo, muchísimo menos bueno, muchísimo menos sabio. Es, por lo tanto, de ahí surge la caquistocracia, que es el gobierno de los más ineptos, incompetentes y cínicos. Por eso se invierte no en formar, sino en deformar ciudadanos. Invierte en segmentar audiencias y el resultado es una paradoja monstruosa. Un ciudadano que cree estar más empoderado que nunca, mientras repite mecánicamente sin pensar los guiones emocionales que le suministra su burbuja digital, porque ¿quién no anda con su celular en su burbuja? Buscando pornografía, noticias de deportes, imágenes visualmente atractivas, selfies, selfies con sus cuates, pero nunca una información que los forme, jamás. Por eso, repito, el gobierno invierte en deformar ciudadanos y el resultado es una paradoja monstruosa. El ciudadano que cree estar más empoderado que nunca, esto lo estoy repitiendo, mientras repite mecánicamente sin pensar los guiones emocionales que le suministra su burbuja digital. Cree que decide, pero no, apenas si reacciona. Cree que opina, pero solo replica. Cree que es crítico, pero solo está irritado. Y eso es perfecto para ejercer una política que ya no quiere discusión, sino que lo que quiere es obtener el comportamiento sumiso del estúpido funcional, de ese que no cuestiona la estructura que existe entre derecho y capricho, que no sabe la diferencia entre representación y sumisión estúpida, que no distingue entre un Dios que en realidad está ausente, pero hecho a mi manera. Para él, para el chairo inducido, la política es un río donde se detiene, donde se tiene que aplaudir a los tuyos y odiar a los otros. Por eso la democracia mediática necesita muchos, muchos, pero muchos idiotas fieles, como lo dijo López Ladrador en su famosa frase de quiero lealtad al 90% y experiencia al 10%. ¿Quién no recuerda esas fatídicas palabras? Y sobre todo, imbéciles convencidos, ojo, de que no lo son. Imbéciles convencidos de que son muy listos, muy astutos, muy conocedores de política, deportes y religión, y pontifican como si tuvieran el don de la infalibilidad.
Cuando alguien así se encuentra con un líder manipulador que le dice lo que quiere oír, el resto sobra. Los hechos no importan. El que México haya crecido en los últimos 7 años, ¿alguien sabe cuál es la cuota de desarrollo económico de México sumando los 7 últimos años? ¿No? Mientras que países como China o Estados Unidos o la misma Rusia, no se diga los países de la Unión Europea, crecen a más del 2% anual. México ha crecido 0,5% en 7 años. Es decir, es muy inferior a la inflación el desarrollo y lo notamos en nuestros bolsillos. Yo lo siento entre la multitud de personas que quisieran seguir tomando mis cursos, pero que me confiesan que ya no tienen recursos para hacerlo. Y entonces yo les digo, no te preocupes, continúa y cuando te endereces me vuelves a pagar. Pero en realidad, aunque continúen, honestamente, muchos no tienen para pagar su cuota y yo me las estoy viendo en un verdadero brete y tengo mi vida financiera pendiente de un hilo gracias a la realidad que estoy describiendo. El estúpido no defiende ideas. El estúpido no defiende a Dios como es Él. El estúpido defiende la imagen de Dios que él se imagina. Por eso introduje el tema diciendo que Dios es el gran ausente y lo que estamos viendo es el resultado de la ausencia de Dios, del Dios verdadero. Defiende su identidad a través del político que lo representa. Vota por un programa deshumanizante. Vota por una versión idealizada de sí mismo. Eso es oro puro para el tirano caquistócrata. Por eso cuando decimos que los idiotas están ganando terreno, nos quedamos cortos. No, no están ganando terreno, están siendo sembrados. Son parte de un cultivo estratégico de la 4T. No hay complot, pero sí hay mercado. Y en ese mercado el ciudadano que piensa es caro, es lento, es predecible contra el idiota que reacciona por reflejo y eso es más rentable, el reaccionar por reflejo, buscando siempre la marmaja y la pachocha, como dije, utilizando palabras tepiteñas para referirme al dinero. La ignorancia en la ausencia de Dios es administrada, planificada, incentivada. El problema no es que la política soporte a los idiotas, no, es que funciona mejor con los idiotas en la política posmoderna. Ya no se presenta como una gesta la educación, porque lo que en ese mercado se exige es pertenecer al líder, como lo han dicho esta bola de imbéciles que gobiernan. Yo ya no me pertenezco al pueblo sabio y bueno. Y el idiota se la traga. Tal cual. En cambio, la figura del ciudadano racional, no desplazada por la del consumidor emocional, es enemigo del narcosistema. Pero para el idiota, su emoción más útil es su voto ciego, dictado por una tómbola y por un acordeón, como lo acabamos de ver a principios de junio. Los estrategas de la 4T lo saben. El votante promedio no responde a datos reales. Responde a narrativas que confirman al caquistócrata en el poder. No castiga la corrupción, castiga con traición
porque puede tolerar que su político robe. Ah, pero que salpique. No importa que sea un ladrón, mientras salpique y la gota caiga en mi bolsillo. Que use el pronombre equivocado de Salvador es la esperanza. Aceptar un estado criminal en esta escena es fundamental. Aceptar un estado criminal, un narcoestado, es fundamental, porque tamaña estupidez organizada produce estabilidad. La política se segmenta como si fuera publicidad. Los algoritmos se filtran con candidatos que son dueños de más escándalos reciclables que solo duran 48 horas y al que sigue. Y sobre todo el idiota debe sentirse protagonista, no pensante, pero sí racionalmente y emocionalmente importante. Tu voto cambia, le dicen, pero no le explican cómo puede cambiar las cosas para bien, porque no quiere comprender, solo quiere gritar. Vivimos hoy en una sociedad del cansancio mental, donde ya no hay unidad para la reflexión, porque la política actual no exige reflexión, exige reacción, y en eso el estúpido lleva la ventaja. No necesita procesar nada, solo sentir que está del lado correcto. La indignación lo energiza, la certeza lo tranquiliza y el sistema lo recompensa con likes, con eslogan de pertenencia que lo hacen votar en ese contexto. La verdad como tal, Dios como tal, la verdad revelada como tal, se vuelve irreal. El dato es un accesorio, no importante. La coherencia es una cara del político más exitoso, pero no es una coherencia real. Es una farsa. Para el Chairo, domado, sembrado, fabricado, inducido, el político exitoso no es el que mejor argumenta, sino el que mejor manipula la percepción de las masas de seguidores. Es el que logra que su base vea en él un espejo. El viejito santo, el cabello de algodón, la elegancia de la Sheinbaum. Es una mujer encantadora. No importa si miente, no importa si se contradice, no importa si improvisa. Lo importante es que provoque al otro, que lo haga arder, que alimente el conflicto, porque estamos sumergidos, rodeados y aplastados por un pueblo estúpido que no discute ideas, sino que defiende banderas, aunque estén llenas de sangre como en ningún otro país de la tierra. Gracias al narcosistema que protege, prohija y provoca las matanzas de cuando menos de 80 a 100 ciudadanos todos los días. La ignorancia planificada es una operación que no suprime la educación, sino que la distrae. No prohíbe el pensamiento crítico, sino que lo ridiculiza. No niega el conocimiento, sino que lo diluye entre miles de versiones. Todo es verdad, toda opinión es respetable. No importa, respeta tu opinión como yo respeto la tuya. Y la verdad muere, no de risa, sino de tristeza. Y Dios es nuevamente crucificado. Todo se vuelve opinión, todo se relativiza. Y en medio de ese ruido ensordecedor, el estúpido se siente seguro.
porque ya no necesita saber, solo necesita repetir lo que siente. Y lo que siente ha sido cuidadosamente seleccionado por los caquistócratas en el cieno, en el lodo, en el fango de la maldad culpable. La nostalgia, el miedo, la rabia, todo eso le fue servido como bandeja digital al idiota. No fue espontáneo, fue planificado, hasta idiotizar al ciudadano y convertirlo en un simple habitante con el cerebro atrofiado. Hay que lograr que se sienta orgulloso de su ignorancia, que la defienda como si fuera autenticidad, que se ofenda si alguien insinúa que le falta comprensión. En ese punto, la estupidez deja de ser un problema cognitivo y se convierte en una identidad emocional. Cuando una persona convierte su ignorancia en parte de su dignidad, cualquier intento de educarla se interpreta como un abuso y como una exageración. Es psicología política básica. Freud hablaba del narcisismo de las pequeñas diferencias, que es esa absurda necesidad humana de aferrarse a símbolos mínimos para construir una identidad que se oponga a la del otro. La política posmoderna convirtió ese impulso en motor electoral. Lo estamos viendo. Pues ya no le importa el contenido, le importa el contraste. El estúpido necesita un enemigo que justifique su convicción y la ignorancia militante ofrece eso. La ignorancia militante ofrece eso, una claridad artificial que lo protege de la duda. Y el narcosistema lo refuerza para promover la idiotez de que todo es debatible, de que todo es opinable, de que todo es emocional, de que nada es racional. Y por lo tanto, Dios no existe. Y si existe, Él allá y yo aquí, con un abismo de por medio en miles o millones o billones de kilómetros, estoy muy cómodo sin incrustarlo en mi vida cotidiana y sin tomar decisiones en las cuales él se encuentre presente. El experto es visto como arrogante, el intelectual como sospechoso, el que duda como tibio. En este narcosistema el idiota florece, porque su seguridad no depende de lo que sabe, sino de cuánto odia al que piensa diferente. Esto podría explicar en gran medida el asesinato de Charles Kirk. Y eso es funcional, porque la política posmoderna no quiere ciudadanos reflexivos, sino fanáticos, que si son de izquierda o de derecha, da lo mismo. Son fanáticos. Lo importante es que sean incapaces de entender al otro, porque mientras estén ocupados odiando, no están cuestionando el sistema que los idiotiza, pues creen que luchan, pero no luchan, solo reaccionan. Creen que participan, pero no participan, solo gritan la ignorancia planificada que solo fabrica estúpidos imbéciles útiles y satisfechos de serlo. Prefiero no saber, es su eslogan principal. Son idiotas que se burlan de la lectura, que desconfían del conocimiento, que celebran su desconexión respecto del mundo real, como si fuera libertad. Y el político que logra representarlos no necesita gobernar bien, solo necesita decirles lo que quieren escuchar, validarlos y confirmarles que su visión es la única legítima y que todo lo demás es ataque, conspiración o ideología enemiga. Por eso ha tenido tanto éxito la Cuatrote con su intención de voto de más del 70%. Mantener a la población ignorante, obediente y distraída
es parte esencial del control social, pero hoy ese control ya no se impone, se desea. El idiota funcional no quiere pensar, quiere tener razón. No busca saber, busca reafirmarse en su idiotez. Y la política, entendiendo eso, se adaptó, no con censura, sino con saturación, no con represión, sino, ojo, con entretenimiento. Mientras tanto, quien intenta salir del ruido es visto como elitista, como traidor, como raro, porque el narcosistema no solo produce ignorancia, produce subcultura, donde la inteligencia se percibe como estorbo para gozar de la vida. Y es ese el triunfo perfecto de la ignorancia planificada, hacer que el idiota se sienta mayoría, que se crea sabio y que actúe como fiscal moral de los que la ignorancia posmoderna ya nos esconde. Se exhibe, se grita, se transmite en vivo y no lo hace con vergüenza, sino con orgullo, porque lo que antes era un síntoma a corregir, hoy es una bandera para ondear. Repito, esta tragedia. Lo que antes era un síntoma a corregir, una enfermedad a curar, hoy es una bandera para ondear. ¿Cuál? La de la estupidez y la ignorancia y en muchos casos la perversidad, porque Dios ha muerto, porque el sistema ha logrado algo extraordinario, convertir la estupidez en virtud moral. ¿Sí? La figura del ignorante ya no es la del campesino sin acceso a los libros, sino que es la del ciudadano digital que elige no saber, que podría informarse bien, pero prefiere tener acceso a todo, pero acceso a todo lo que lo adormece, no a lo que lo despierta, no a lo que le hace pensar en ser crítico, en ser consciente y en reconocer que en esta vida solo vivimos justificadamente si tenemos en la mira la vida eterna. El chairo ignorante no es víctima del analfabetismo, sino cómplice de su propia distorsión, porque ha interiorizado la ignorancia como si fuera autenticidad, como si saber más implicara traicionar a su tribu. Terrible, pero cierto. Vivimos en una sociedad de la seducción donde la forma vale más que el contenido. Eso se nota en la política donde los discursos se diseñan como en China, la verdad estatal, y los debates se reducen a manipular y seducir al votante, pero tocar y debatir y proponer ideas, no, por Dios, no. Solo se tocan espectáculos y en esos espectáculos el estúpido tiene un rol privilegiado. Es el personaje central, es el protagonista del show, porque el debate político ha sido reemplazado por entretenimiento ideológico y quien piensa demasiado arruina la diversión. En este contexto, la ignorancia no solo se naturaliza, sino que se institucionaliza, se convierte en requisito para acceder a la escena, porque un político que habla con claridad es visto como aburrido, como autoritario, se le mira como sospechoso, uno que corrige como autócrata. En cambio, el que grita, simplifica y ridiculiza al adversario se convierte en estrella, como el malo, como la momia de Palacio, y los idiotas lo aplauden no por lo que dice,
sino por cómo lo hacen sentir al chairo sembrado, cultivado, que pulula por todas partes, que sale de las coladeras y cae de los ángeles, de los árboles como si fueran monos, como si fueran primates. El lenguaje se empobrece, exige mensajes tontos o simples, porque el mercado lo premia. La política se degrada porque el votante promedio no tolera la crítica ni la autocrítica. Quiere soluciones mágicas, enemigos claros, frases que le ahorren el esfuerzo de pensar. Quiere emoción, quiere identidad, y eso es lo que se le da. Emociones, sentimientos, opiniones, fruslerías, vanidades, espectáculos, como el que comentábamos antes de empezar la sesión acerca de lo que sucedió en el Vaticano. Por eso corregir al estúpido es tan peligroso, porque provoca rabia, desencadena insultos, activa mecanismos de defensa que lo hacen más ruidoso, más agresivo, más convencido y no escucha para entender. Nada más echen una ojeada a los fervientes partidarios de la Cuatrote, del Malo y de la Sheinbaum que rodean, que pululan en su propia familia y a los cuales es imposible convencer del error en el que están. Porque no debaten, porque desprecian el conocimiento, porque no quieren sino caricaturas del conocimiento y donde el estúpido ya no es una anomalía, sino el estándar al que todo mundo debe adaptarse. Repito el concepto. La estupidez ya no es una anomalía, sino un estándar al que todo mundo debe adaptarse. Uno de los triunfos más perversos de la ignorancia planificada es que ha logrado infiltrarse incluso entre quienes creen estar despiertos. El sistema necesita que todos seamos idiotas. Le basta con que los lúcidos se cansen, nos cansemos, que bajemos la voz, que aceptemos el juego, que repitamos como loros, resignados, que el mundo siempre fue así, porque la ignorancia colectiva no se impone sola, sino que se consolida por la rendición silenciosa del ente racional pensante. El idiota, pues, es un tipo que se ha rendido y que ha abdicado de ser un ser racional pensante para ser un homúnculo, un animalito que exclusivamente reacciona ante emociones, sentimientos, gustos, placeres, caprichos, poder, dinero, fama, fortuna, pornografía, etcétera. El estúpido militante grita, el inteligente frustrado calla, y en ese desbalance el ruido ahoga la verdad en las redes, ahoga la verdad en los foros, en los parlamentos, porque todos se llenan de frases huecas, de certezas gritadas con emociones sin control. Ya no se eleva el nivel de quien se atreve a complejizar, a explicar, a matizar. Parece un académico fuera de lugar, donde lo más trágico es que este modelo de estupidez sistémica ya no es reversible por medio de la razón, porque la razón fue deslegitimada, porque quien intenta usarla es acusado de elitista o arrogante e incluso de antidemocrático. Se ha instalado la idea de que todas las opiniones valen, lo mismo incluso las que nacen del prejuicio, del delirio o del algo. Y eso no es tolerancia, es resignación disfrazada de equidad, donde el resultado es un mundo donde la mentira se recicla como versión,
donde el conocimiento se percibe como provocación y donde el idiota cree que pensar es complicarse la vida. Háganme el favor. Porque ¿para qué analizar si puedo sentir? ¿Para qué leer si puedo reaccionar? ¿Para qué dudar si puedo pertenecer? Es su eslogan. Mientras tanto, los sistemas políticos ajustan su maquinaria. Saben que el votante idiotizado no necesita ser convencido, necesita ser excitado. No quiere proyectos, quiere enemigos, no quiere debate, quiere la guerra, quiere culto. Y en esa necesidad, perdón, es fácilmente administrada por tecnócratas disfrazados de salvadores. La ignorancia planificada no crea caos, crea estabilidad emocional para las masas, pero desinfló todo y esa estabilidad es peligrosa porque permite gobernar sin ser molestado, porque convierte el poder en espectro, porque transforma cada elección en una guerra de gestos, de fotos, y porque en última instancia se construyen sociedades enteras sobre la base de una mentira compartida. Estamos decidiendo en realidad en vez de aceptarla a ella como ella es. Apenas estamos reaccionando a estímulos cuidadosamente calculados para moldear nuestras percepciones, nuestros odios, nuestras lealtades. Reaccionamos como consumidores, no como ciudadanos, sino como fans, no como sujetos históricos, sino como idiotas útiles que se creen protagonistas. Y el sistema aplaude, el narcosistema aplaude porque sabe que mientras gritemos entre nosotros, jamás lo señalaremos a él. Y todo esto, si no fuera un error del sistema, sino su forma más eficiente de funcionar. Si la política moderna no se hubiera deteriorado por accidente, sino por diseño, y si el estúpido no fuera un colapso de la democracia, sino su engranaje evolutivo, es tentador pensar, es absolutamente válido pensar que vivimos una decadencia irreversible, que hubo un pasado de ciudadanos ilustrados, debates serios y líderes con visión, sí, pero tal vez eso nunca existió para el Chairo. Tal vez solo estamos viviendo con más nitidez la forma real con que el poder siempre operó, manteniendo la mayoría en la superficie de las cosas, entretenida, polarizada, emocionalmente ocupada. El problema no es nuevo. Lo nuevo es que ahora lo hacemos inducida, pero voluntariamente. ¡Qué tragedia! Si necesitaba censura, no, hoy basta con el Wi-Fi. Antes se tenía el Estado, ahora se sigue el algoritmo. Antes la ignorancia era impuesta, hoy se elige, se cultiva, se celebra, y eso hace todo más eficiente al idiota digital. Es el ciudadano perfecto. Opina, reacciona, consume, vota, pero no interrumpe, no incomoda, no cuestiona estructuras, solo personas, solo escándalos, solo gestos teatrales, solo espectáculos absurdos, como el que acabamos de ver en el Vaticano mismo. El poder más efectivo no es el que reprime, sino el que forma subjetividades. Y eso es exactamente lo que ha logrado la política contemporánea posmoderna. Nos controla a través del miedo y a través del deseo. No impone silencio, impone conversación constante, porque cuanto más hablamos, menos decimos. Cuanto más opinamos, menos entendemos. Cuanto más creemos participar, más profunda es la ignorancia planificada, la cual es un complot que promueve un sistema de incentivos. Es lo que sucede cuando la política se convierte en mercado y el ciudadano se convierte en cliente.
Eso es lo que sucede cuando la verdad estorba, cuando Dios estorba, cuando el bien estorba. Y el eslogan que sustituye todo eso es lo que emerge. Cuando se renuncia a la complejidad, el nombre de la eficiencia electoral. Y sí, todos participamos del circo, incluso los que creen estar por fuera, incluso tú que estás escuchando este texto y entiendo que no eres y sintiendo que no eres parte del rebaño. Despierten, amigos, despierten, por favor, o mejor dicho, despertemos. Es seguro que nunca compartiste un tip, nunca aplaudiste un político, nunca sentiste placer al ver al otro humillado en un debate. La ignorancia planificada no necesita convencerte de nada, solo necesita que te creas distinto, porque mientras estés ocupado burlándote del pensamiento ajeno, jamás reconocerás al idiota que vive dentro de ti. Hasta aquí mi exposición del día de hoy y vámonos como siempre a nuestra sesión de preguntas, dudas, aportaciones, preguntas, etcétera. ¿Quién quiere decir algo?